Listo, vamos a cerrar el video. Bueno, Hernández, tú presentaste que el hijo es el mismo padre, eso lo dijiste en el video. Eso se llama modalismo y patripacianismo, una herejía muy antigua, ¿verdad? No, En no eso creo que el Hijo es el mismo Padre, jamás he dicho eso. Dios lo sabe que no dijiste, miento. lo dijiste aquí, mira, Dios lo sabe que no dijiste aquí, miento. lo dijiste aquí en el verso 1 aquí. Cuando No, yo te yo no. pregunté que si ellos tocaron y palparon al verbo Sí, al de vida, verbo de Dios. tú dijiste que si la Biblia decía que el Padre era el mismo Hijo, tú creías eso. Tú dijiste que eso decía la Biblia, pero No, está en no, el libro no. de Mormón. Mira, en el Dios libro de sabe que Mormón, yo no he dicho eso. Dios me libre de esas cosas. Yo no he tú lo dicho dijiste, eso. No. revisa el video, pero tú presentaste que el verbo era el mismo Padre. Yo lo que estoy presentando es que Dios existe desde el principio y nadie lo ha visto, nunca. Y Juan por eso hace énfasis en su palabra, en lo único que han escuchado de él, su Aquí voz. me dijiste que Y lo su vieron y voz fueron es a, el a Dios. verbo. Y ese Tú aquí, verbo se encarna. Y por eso cuando se encarna, habita entre nosotros, escúchame, por medio de su Hijo. tú dijiste aquí, cuando te dije si palparon y vieron a quién, tú dijiste vieron y tocaron a Dios. Lo dijiste aquí. No, usted Que me porque era preguntó el quién verbo. es el verbo de vida. Y yo le dije, ese es el Padre. Por eso, entonces tú tienes al Padre visto por los apóstoles, contemplado y palpado por los apóstoles, al Padre. No, porque el 2 dice, porque la vida fue manifestada, se manifiesta en carne. Escúchame, Ese Hernández, verbo de vida es manifiesto y por eso es que ellos lo ven y lo palpan. Hernández, escúchame una cosa. ¿Este verbo de vida es el Padre o no para usted? El verbo de vida es el Padre. Y aquí dice, palparon tocante al verbo de vida. Y yo te pregunté si ese fuera el Padre, lo tocaron o no. Entonces tú tendrías que decirme si ese fuera el Padre, lo tocaron o no lo No, tocaron. porque el verbo de vida es la palabra del Padre. Mira, te lo voy a explicar cómo es. Cierra el micrófono Es un que momento porque ahora el sí va a versículo cerrar. 2 se lo explica, el versículo 2 se lo Ciérralo, explica, cierra dice, el porque micrófono la porque voy a vida cerrar fue... ya. Cierra un momentico, gracias Hernández. Bueno, Hernández ya cerró el micrófono, ya tenemos que cerrar ahora sí. Miren, él, yo le acabo de preguntar si aquí el verbo es el Padre. Él dice que sí. Si fuera el Padre, dice aquí que esta es la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. Era con el Padre, no dice que era el Padre. ¿Listo? Dice que este verbo se hizo hombre y ese hombre es Jesucristo. Él dice que no, que el verbo que se hizo hombre no es Jesucristo. Eso es un error muy, muy bárbaro porque está presentando sabelianismo. Él no todavía no conoce qué es el sabelianismo, porque él está presentando al verbo como el mismo Padre, al verbo de Dios como el mismo Padre. La Biblia dice en Apocalipsis 19 que el verbo de Dios es Jesucristo, el Hijo. No dice que el verbo de Dios es el mismo Padre. Acá yo por eso le hice la pregunta, mire, ellos vieron y contemplaron fue como al verbo como el unigénito hijo del Padre. Eso es lo que dice Juan 1:14. No dice que ellos tocaron ni vieron al Padre. Usted mismo dijo, no, al Padre no lo vieron ni lo tocaron. Precisamente porque el verbo no era el mismo Padre, visto y tocado. Ahora sí, Hernández, puedes abrir el micrófono. Entonces, ¿estás de acuerdo que este verbo de vida no fue que vieron al Padre? Entonces, dime una vez, dice Juan 1:1 aquí, en este verso, dice que ellos tocaron y vieron al mismo Padre. Ellos vieron con sus ojos y tocaron al mismo Padre aquí. ¿Sí o no? Adelante. Es que sus preguntas las noto como maliciosas, bro, porque ahí no está la palabra Padre. Ahí dice que lo que ellos contemplaron fue el verbo, su Pero tú palabra. ¿Sí me dijiste, entiende? recuérdate que Usted en me las preguntas, preguntó, ¿quién pero es el recuerda que verbo de por eso vida? yo te dije mi postura y presenté la tuya. Mi postura fue que este verbo, como fue hecho carne, lo vieron y lo contemplaron como el Hijo, esta persona, el Hijo de Dios, la vieron y la tocaron como el verbo de vida, estaba manifestado en carne allí y lo tocaron, lo vieron. Se llama Pues de Cristo ahí, Jesús. Ahora, espera un momento. Ese sí lo vieron y lo tocaron. Ok. sí, Él es el que estaba literalmente, existiendo con el Padre, dice aquí, estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Quién se manifestó? El que estaba con el Padre, el verbo de vida, porque es la vida claro, eterna.
Espera y Claro que verás. lo dice Juan. Y verás. Entonces, yo, por eso yo te preguntaba si aquí el verbo era el unigénito hijo del Padre o si era otra cosa. Tú dijiste, no, no es el Hijo de Dios que tocaron ahí, ni a Jesucristo que habían tocado, era, dizque, que este verbo era el Padre. Entonces, el Hijo que se hizo. Pues dinos una vez acá. Entonces, si ellos vieron y tocaron al Padre, entonces, ¿qué se hizo el Hijo? ¿Qué se hizo el Hijo, Hernández? Quisiera Y él- como, quisiera yo como expresarme, pero el problema es que no me dejas expresar libremente, porque quieres que yo conteste a tu pregunta tal cual como la tienes en tu mente, pero tal vez no la voy a contestar porque somos personas distintas. Y le No, contesto y le mira, contesto y me ese vuelve a es el preguntar y me problema. vuelve a Ya te preguntar fuiste a para la que yo le queja. El conteste tiempo es lo para que usted responder. piense. Mira, te fuiste a la queja y eso no vale. Lo que debes hacer es responder. Aquí el verbo, aquí estos que ellos vieron con sus ojos y lo tocaron con sus manos, ¿era el Padre o no? Adelante, Hernández, ¿era o no era el Padre? Adelante, habla ahí, ahora sí. Literalmente ahí dice que es el verbo de vida, sin ponerle ni quitarle. No estás, no es que no cumples a la regla del canal y por Si eso me ve, toca usted está interrumpir y queriendo por eso que yo conteste no algo estás que, argumentando absolutamente nada. Porque cada vez que te hace la pregunta, no cumples con la regla del canal. pero es que yo no puedo contestar eso porque usted me está tratando de poner algo que no dice el texto. Ahí claramente dice que es el Dice, verbo. espera, a ver, espera, Ahora, cierra si el usted me momento que sí pregunta, dice, mire, cierra el momento que sí si dice, cierra usted, el momento si usted que me sí dice, dice, cierra el ¿quién es el micrófono. verbo de vida? Ahí sí le Cierra el pregunto micrófono yo. un momento, entonces te lo leo, porque él dice que aquí no dice, me toca mostrárselo bien. Miren, usted dice que no dice, sí dice, lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros ojos, orado, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. La pregunta que le hice es si este que ellos vieron con sus ojos, contemplaron con sus manos, era el Padre. Hernández, ahora sí, diga sí o diga no. Es Ahora sí, el verbo del Padre. Ahí- no respondió con la regla, no dijo sí ni dijo no, Bro, no, es que usted me no ha está podido poniendo una argumentar nada. pregunta trampa porque ahí no dice No, el no es Padre. una pregunta trampa. Mira, ya tengo que cerrar el video. Mejor mañana podríamos continuar Es como que hablando yo de le Filipenses 2. pregunte, Podríamos hablar de Filipenses 2, de es Cristo como que Jesús. yo le pregunte, es como que yo le pregunte, hermano, el agua es azul, pero se hizo negra porque le cayó un sucio. Y después yo le pregunte, ¿era azul o negra? No, caballero, no, eso no es lo que yo pregunté, si era azul o negra, no. Mira, No, es un ya ejemplo, tengo bro. que entonces cerrar. Mira, Hernández, Pero gracias por ahí lo venir. que dice, mire, ¿le puedo expresar lo que dice ahí? Dice, lo que era desde el principio. ¿Qué era desde el principio según Juan 1.1? El verbo. ¿Qué era desde el principio según Juan 1.1? El génesis del verbo. El verbo. Lo que hemos oído. ¿Qué dice en Juan No después? argumentes, espera, no argumentes porque no respondiste a la pregunta, no tienes derecho a argumentar nada. Sí, le La contesté, bro. limitación del tiempo que se te da es para responder a la pregunta, no para divagar, no para divagar. No respondiste un sí ni un no, dices, no puedo responder eso, entonces vas a No, argumentar, no puedo vas a divagar. responder porque Bueno, ahí solo se menciona que es el verbo de vida. ¿Me entiende? ya, Eso fue tranquilo. lo que Bueno, ellos ese tocaron verbo y estará con el palparon. Padre, oye, listo. Entonces, despídete ahí de los que están conectados, pues, para que después podemos seguir, porque ya tengo que irme. No, pues de verdad, gracias por su paciencia y gracias amigo Elkin por su paciencia también. Espero me disculpe si lo ofendí y espero me disculpen si ofendí a sus moderadores, buenas gentes y a las personas que están allí escuchando. No tengo posturas, no tengo un rencor ni una antipostura con la Trinidad o con el sabelianismo o con el mormonismo o con los sabáticos o con los judaizantes. No,